Bienvenidos a todos, bienvenidos a este webinar donde hablaremos sobre las claves que debes de conocer al tratar con personas con úlceras o lesiones en las piernas. En primer lugar, es un lujazo que la Yuma organice estas formaciones y a Elena Conde, una vez más, por permitirme estar juntas haciendo lo que más nos gusta. El objetivo principal es crear estrategias para un consenso científico. Y gracias a la tecnología, ahora mismo tenemos a más de 250 participantes conectados. Se irán conectando a lo largo del webinar, seguro. Lo que nos hace pensar el inmenso interés despertado traspasando fronteras de todo el mundo. El reciente documento del que después hablará a continuación Elena, el diagnóstico de úlcera en la pierna inferior y premisas en el tratamiento, está en plena divulgación. Hoy estamos aquí en lengua española, pero además se va a realizar varios webinars en otros idiomas europeos, como en el inglés, alemán, rumano, italiano, francés y croata. Todos los profesionales sanitarios estamos con mucho interés en el día de hoy. Ahora mismo tenemos a 4 expertos y voy a dar paso a Elena Conde para que nos cuente un poquito una introducción en este webinar. Muchísimas gracias, Nuria. Me encanta hacer cosas contigo y que estemos aquí porque todo lo que he aprendido de ti, pues me encanta que sigamos compartiendo, aprendiendo y enseñando juntas. A mí me encanta hablar de los documentos o de los avances en el campo de la medicina, siempre desde una perspectiva personal. Y es que este documento del que vamos a hablar pues tiene personas detrás y me encanta compartirlo con vosotros así. Kirsi Soherragen, que es dermatóloga en Helsinki, ahora es la presidenta de la Yuma, pues me propuso hacer un documento sobre heridas en pierna. Y es que juntas ya habíamos trabajado en un documento sobre heridas de causas menos frecuentes. Y Kirsi es una excelente profesional y una bellísima persona, y yo no podría decir otra cosa que, por supuesto, Kirsi, allá vamos. ¿Y por qué surgió la necesidad de este documento? Pues hay un retraso en el diagnóstico y en el tratamiento de la causa de las heridas enorme en los diferentes ámbitos sanitarios. Entonces necesitábamos, ya hay documentos sobre la úlcera venosa, hemos publicado sobre heridas de causa menos frecuentes, pues había que agruparlo todo e insistir en esa necesidad de un diagnóstico correcto para hacer un tratamiento adecuado y exitoso. Y de ahí surgió este documento en el que agrupamos diferentes tipos de lesiones que pueden aparecer en la pierna y se resuelven problemas de la práctica clínica, como por ejemplo esas heridas que a priori son agudas, postraumáticas, pero que desde su comienzo se comportan como heridas crónicas. A mí ahora me gusta hablar de heridas agudas, pero crónicas desde su aparición. Y es que esto suele aparecer en gente con diferentes comorbilidades, pero sobre todo en personas que simplemente el problema que tienen es que son mayores. Pues esto lo encontraréis en el documento. También nos centramos en que la causa única de las heridas en pierna es poco frecuente, sobre todo en personas mayores, donde normalmente se acumulan varias etiologías. Aquí tenéis una paciente con insuficiencia cardíaca y un edema asociado, más insuficiencia venosa crónica y arteriolosclerosis. Y la consecuencia de todo eso son estas úlceras. Y ya no solamente la herida en sí, sino el edema, que está como desencadenante de muchas heridas, también va a ser multifactorial. Entonces, este documento pues aborda todas esas patologías que se pueden agrupar de manera conjunta. Cuando veamos en una herida en la pierna, lo primero que hay que hacer es escuchar al paciente y
un examen importantísimo es palpar los pulsos, que el hecho de que estén presentes nos va a ayudar a descartar una etiología arterial. El problema de la infección, que también lo abordamos en este documento, hay que verlo desde un espectro. Las bacterias van a estar en la herida y empiezan a dar la lata hasta el punto de generar infección en función de cómo interactúen con el huésped. Y sin duda, cuando tengamos dudas sobre la causa de la herida, vayamos a los bordes de esa herida, hagamos una biopsia para ver si el microscopio nos puede ayudar. No tiene ningún interés hacer una biopsia de tejido de granulación, de necrosis, de esfacelo, porque eso lo vemos ya con el ojo, no hace falta ir al microscopio. Vayamos a los bordes de la herida. Y también en el documento insistimos en la necesidad de una terapia compresiva más allá de la úlcera venosa, del linfedema, sino para cualquier herida en pierna, siempre que no haya contraindicación. Y las dos contraindicaciones para las que hay consenso es la arteriopatía periférica grave y la insuficiencia cardíaca descompensada. Estamos hablando de un problema que tiene un impacto económico enorme en nuestro sistema sanitario, pero sobre todo en la calidad de vida de las personas. Y este documento también aborda el interés de fijarnos en la perspectiva del paciente, qué es lo que necesita el paciente, cuáles son sus miedos e intentar ayudar en ese sentido. El documento también tiene una hoja, que muchas veces nos gusta ver los resúmenes. Bueno, pues aquí es la regla de las 3 I's, ADP y PPL, que la verdad es que no es muy intuitivo acordarse de esto, pero cuando uno ve en una hoja todos los puntos en los que se debe fijar al ver una herida, pues eso sí que ayuda para tener una sistemática en la cabeza y que no se nos olvide lo importante. Y mientras todo el documento todavía no está traducido al español, pero bueno, eso lo haremos pronto, esta hoja sí lo está, la tenéis en castellano y la podéis descargar en la página web de la IUMA. Y me encanta que hayamos invitado a estos profesionales de 10 porque a todos los conozco personalmente y son maravillosos. Vamos a aprender muchísimo de ellos y no vamos a hablar del documento en sí, vamos a hablar de trucos, de claves que nos van a ayudar en la práctica clínica, es decir, vamos a hablar de la vida real. Y ya con esto voy a dejar de compartir la pantalla. Bien, pues después de esta introducción que nos ha hecho Elena Conde, vamos a pasar a presentar a estos 4 profesionales que tenemos aquí para no robarles más su tiempo. Y va a ser un formato muy práctico, van a presentar unos casos muy interesantes, no perdáis ninguna pista. Vamos a empezar con Eduardo Mata, que es cirujano vascular de Brasil. Él está en la Sociedad Brasileña de Angiología y Cirugía Vascular, secretario científico del International Compression Club y presidente de Brazilian Compression Club. Toda su ponencia va a centrarse en las úlceras mal llamadas mixtas para Dummies. Luego va a venir John Fulgencio Barbarí, que es un especialista en dermatología, dermatólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y su ponencia tiene el nombre de Diagnóstico al Instante. Luego va a venir Justin Gabriel Slage, es dermatólogo alemán de Múnich, y su ponencia se llama La infección en heridas de pierna como nunca te la habían contado. Y por último, Luis López Montoya es fisioterapeuta, es especialista en linfedema en México y nos va a contar la importancia de entender y tratar el flebo-linfedema y su discapacidad. Será una webinar muy dinámica, como ha dicho Elena. Iremos recogiendo dudas que vayan saliendo en el chat porque tendremos al final tiempo para intentar contestar aquellas dudas que más relevancia tenga. Así que gracias a los 4 por venir. Cuando quieras, Eduardo, empezamos. Sí. Hola a todos. Primeramente, muchas gracias por la invitación, Elena, Nuria. Yo voy a compartir mi presentación ahora. ¿Todo ok? Ok, vamos lá. Las úlceras mal llamadas mixtas para Dummies. Yo soy Eduardo da Mata desde Brasil y voy a hablar un poco más de la presencia de las enfermedades arteriales. Mas mal llamadas, ¿por qué mal llamadas mixtas estas úlceras? ¿Por qué colocamos este tópico para hablar un poquito más? Si
Estamos leyendo los artículos, todos los artículos que vamos a leer sobre las úlceras mixtas. Vamos a tener siempre vamos a leer que son úlceras que hay un envolvimiento de las venas con las arterias, por esto son llamadas mixtas, pero mal llamadas. ¿Por qué vamos a hablar esto? Esta es una publicación de Elena y yo concordo mucho con Elena porque es un término mixtas muy inespecífico que se podría aplicar a muchos tipos de heridas. Hay pocas úlceras con una causa pura. ¿Por qué esto aquí? Entonces, cualquier úlcera, cualquier herida de cualquier etiología, vamos a tener un proceso inflamatorio con alteración microcirculatoria, aumento de la filtración. También por la fuerza de la gravedad, vamos a aumentar la presión venosa ainda más y aumentar por demás la filtración. Entonces vamos a tener una hipertensión venosa mismo sin reflujo o sin obstrucción. Y esto podemos decir que es una úlcera mixta también. No hay una situación arterial en estas otras úlceras, pero vamos a tener un componente venoso, un componente hipertensivo. Entonces, en estos casos acá, ¿vale? Que entendemos então por qué estamos hablando de mal llamadas mixtas, pero pienso que ustedes no pueden perder este panel que va a tener en Wilma próximo mes, que van a hablar sobre la compresión en las heridas que no son venosas también. Pero hoy vamos a hablar de la insuficiencia arterial asociada con la insuficiencia venosa. Y en este caso vamos a hablar, como todos hablan, de las úlceras mixtas, mesmo comprendiendo ahora que todas las úlceras, pocas de ellas no van a ser mixtas, pero todas van a tener un componente mixto. Mas ahora vamos a hablar de las arteriales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo podemos abordar nuestros pacientes que tienen una úlcera? Elena habló a poco de la palpación del pulso, pero tenemos mucho más que hacer. Por supuesto que vamos a empezar con una buena anamnese. Tenemos que sospechar siempre, porque 10 a 20% de nuestros pacientes van a tener un componente arterial con las úlceras venosas. Entonces, sabemos que tabagismo, hipertensión arterial, diabetes, colesterol, triglicéridos, un estilo de vida sedentario, personas mayores, son factores que debemos siempre tener en nuestras cabezas. Una presencia muy importante de claudicación intermitente. Isso é muito importante para que possamos sospechar de um componente arterial em nossos pacientes. E, por supuesto, no exame físico, vamos a palpar os pulsos e aferir o índice tobillo-braço. Pero nenhum sintoma ou señal é suficiente de forma independiente para diagnosticar ou descartar as enfermidades arteriales obstructivas periféricas. Isto é um problema quando pensamos solo em los pulsos ou solo em el índice. Debemos empezar conociendo la historia de nuestro paciente. Si hay un dolor en las piernas al caminar, si esta dolor es leve, moderada, severa o un dolor en el repouso, en esos casos acá vamos a tener, supuesto, un índice muy bajo y muchas veces no podemos hacer la compresión que nos es aconsejada para el tratamiento de las úlceras venosas. Pero sospechar y preguntar si nuestro paciente tiene dolor al caminar es muy importante. La palpación del pulso, vamos a palpar no solo los pulsos distales, pero tenemos que empezar por los pulsos más proximales, los pulsos popliteo y los pulsos distales también. Pero mira qué interesante este artículo de Phlebology, en que hicieron una comparación de la palpación del pulso con el ITB en 533 extremidades con úlceras en 462 pacientes y la palpación del pulso fue realizada por enfermeras. Mira acá qué interesante, de las 93 extremidades con ITB más bajo que 0.9, menor que 0.9, 37% había pulsos palpables. Entonces, tenía pulsos, pero con un índice tobillo-brazo menor que 0.9. Y en pacientes con índice tobillo-brazo mayor, más grande que 0.9, 25% no tenían pulsos palpables. Entonces, la presencia de pulso no descarta la posibilidad de tenermos una enfermedad arterial. Y la presencia del pulso también nos dice que no tenemos nada. Entonces, ¿cómo debemos hacer el índice tobillo-brazo en esos pacientes? Vamos a medir la presión sistólica en las arterias del pie, pediosa dorsales y tibial posterior, y ambas las arterias braquiales. El ITB es la relación entre la máxima sistólica de tobillos y la presión máxima de
de la arteria braquial, como podemos ver en este diseño. Entonces, los valores de referencia del ITB son 1.4 son normales, 0.9 a 0.99 limítrofe, menor que 0.9 tenemos una enfermedad arterial obstructiva periférica y más grande que 1.4 las arterias incompresibles. En estos casos debemos dispor de presión álocos brazo o la presión transcutánea. En este caso debemos ter una presión más grande que 30 milímetros de mercurio en álocos para podermos hacer algo compresivo, pero aí temos outras possibilidades, pero isto acá não é para dames. Isto aqui, se temos dúvida em artérias incompressíveis, se devemos checar a pressão em álocos, devemos ter um cirurgião vascular ou uma pessoa mais capacitada para isto. E a recomendação de las úlceras puras, venosas puras, temos que ter uma pressão na interface de aplicação com materiais de curta elasticidade, multicapas ou dispositivos com velcro e na pressão de pelo por lo menos 40 milímetros de mercúrio em tobillo para hacermos esse tratamento. E as úlceras arteriais. Nas úlceras venosas com mais de 40 milímetros de mercúrio, vamos a ter uma pressão de trabalho, uma pressão quando o paciente está em pé, muito mais grande que 60 milímetros de mercúrio, e por supuesto vamos a ter uma diminuição importante ou uma normalização da pressão venosa, nesses casos acá. Então, podemos fazer uma pressão muito grande para pacientes com úlcera venosa pura. E por que isso aqui? Vamos uma comparação das pressões das medias elásticas acá, 18 a 33 milímetros de mercúrio, vamos a ter solo um aumento de 17% da fração de ejeção. Esta é a capacidade que nossa perna tem de ejetar o sangue venoso para o coração. Pero com vendajes inelásticas com 20, 40, 60 milímetros de mercúrio, vamos a ter uma fração de ejeção de normalização. Acá, tendo com 60 milímetros de mercúrio, está 98% de fração de ejeção. Isto é normalização e não vamos a ter uma hipertensão arterial venosa acá. E neste caso, vamos a ter uma cicatrização. Então, é muito importante as pressões de compressão de interface com vendajes inelásticas. E mira que as medias elásticas não vão ter este resultado tão bueno. E para as úlceras mixtas, o que temos? Quando temos índice tobillo-braço menor que 0.8, pero más grande que 0.5, tenemos que tener una presión de interfase menor que 40 milímetros de mercurio, pero muy importante, desde que la presión sistólica absoluta de las arterias distales tiene que ser más grande que 60 milímetros de mercurio y siempre sob una supervisión clínica muy restricta. Muy importante esta supervisión para esses pacientes, no es solo aplicar la compresión. Y mira aquí que lo explico, por qué tenemos que tener una presión sistólica absoluta más grande que 60. Acá un ejemplo que vamos a tener. Por ejemplo, las arterias braquiales tienen una presión de 90. En miembro izquierdo vamos a tener la pediosa con 50, la tibial posterior con 40, a direita 70 e 60. Então, vamos a calcular o índice tobilho-braço e membro esquerdo. Vamos a ter acá um índice de 0.55 milímetros de mercúrio, dividindo pediosa, que é mais grande, com a braquial. E o direito, vamos a ter um índice de 0.77. Se vamos a considerar só o índice tobilho-braço, vamos a ter uma possibilidade de aplicar uma compressão em uma úlcera de membro esquerdo, pero a pressão sistólica é mais pequena, é menor que 60. Então, neste caso, mesmo tendo um índice tobilho-braço de 0.55, não devemos fazer uma compressão para o tratamento de uma úlcera acá, porque a pressão sistólica absoluta é mais pequena que 60 milímetros de mercúrio. Neste caso, necessita de uma avaliação de um cirurgião vascular para a revascularização. Então, mira que não é só o índice tobilho-braço, pero la presença de pressão sistólica. E por que estamos familiarizados, ou por que estamos seguros de que podemos fazer uma compressão com hasta 40 milímetros de mercúrio? Porque neste trabalho neste artículo podemos mirar que de 20 a 30 milímetros de mercúrio, 30 a 40 milímetros de mercúrio, nós tivemos um aumento da perfusão de oxigênio tecidual com Doppler fluxometria laser, nesses casos,
y la perfusión tecidual de oxígeno empezó a disminuir acá con presiones más grandes que 40 milímetros de mercurio. Entonces, por este motivo, hasta 40 milímetros de mercurio es seguro para hacermos una compresión en pacientes con úlceras mixtas, desde que esta compresión sea con vendajes inelásticas para que tengamos un aumento y una normalización de la fracción de gestión en la cicatrización de la úlcera mixta. Por este motivo no vamos a tener más que 40 porque vamos a tener una disminución del oxígeno del tejido. ¿Y cómo podemos dosificar la presión? Tenemos vendajes con figuras geométricas que van a nos guiar para hacer una compresión correcta. Todos los dispositivos que son direccionados para las úlceras mixtas, ellos terminan su nombre con 2 Lite. Tenemos K2 Lite, Compre2 Lite y otras marcas, como tenemos acá. Y estas figuras geométricas vamos a direccionar para una compresión más próxima de lo que queríamos acá, entre 20 a 30 milímetros de mercurio en estos dispositivos. También tenemos los dispositivos con velcro, que tenemos las reglas que vamos a tener acá. Una regla que tenemos como ejemplo para llegar hasta 40 milímetros de mercurio. En este otro dispositivo lo mismo acá. Entonces son dispositivos que nos dan más seguridad para aplicación. Entonces voy a mostrar para todos cómo hacemos acá algunos pocos casos. Tenemos un caso de una úlcera con 6 meses de evolución, un paciente con insuficiencia venosa crónica y una hipertensión arterial, tabagismo, colesterol y un índice torno-tobillo-brazo de 0,72, 0,74 en miembro inferior izquierdo, y acá aplicamos compresión de 35 milímetros de mercurio, terapia inelástica. Sé porque hice la aplicación con PicoPress en este paciente. Son úlceras que van a cicatrizar, pero tienen una cicatrización más lenta, pero es posible. En este caso fue una cicatrización de 7 meses, son úlceras más recalcitrantes, entonces tenemos que tener un poco más de paciencia para estos casos que tienen un componente arterial. Neste caso acá tenemos un ejemplo también de un paciente con hipertensión, tabagismo, diabético, también un ITV de 0,54, y empezamos un tratamiento con 37 milímetros de mercurio. En la primera semana tuvimos este resultado que vemos acá, ya un grado de epitelización y una granulación mejor para este paciente acá. Entonces mira que hay la posibilidad. Também tenho um outro caso muito interessante acá, com um processo mais eczematoso, um paciente com vítima de ferimento de lesões por arma de fogo, que tem uma insuficiência arterial pós lesões e um síndrome pós-trombótico, evolui com esse processo eczematoso, e tratamos este paciente, claudicava para 500 metros, um ITB de 0,64, fizemos um tratamento de compressão, com um dispositivo de velcro para este paciente com 40 milímetros de mercúrio. Não tenho a foto recente de esta melhora, mas tenho uma fotografia de 2 anos de evolução, como podemos mirar acá, uma melhora importante, e esse paciente está usando sempre el dispositivo de velcro con una presión más baja que 40 milímetros, haciendo ejercicios de fuerza aeróbicos también, y hoy para él había una claudicación para 500 metros y hoy no hay claudicación intermitente en este paciente, solo con uso de la compresión inelástica. Es un paciente joven y vamos aguardar mucho tiempo si queremos hacer algo para él más invasivo. Entonces, como las conclusiones para las personas que están empezando el tratamiento de úlceras mixtas, primero, aprende muy bien cómo tratar las úlceras venosas puras, que no hay problemas arteriales, porque debemos conocer cómo hacer la compresión adecuada. No vamos a cambiar para las úlceras mixtas si no tenemos experiencia en las úlceras venosas. Descubre os materiais destinados às úlceras mixtas e comprueba, isso é muito importante, se realmente alcançam a pressão que deseja. Isso necessita de capacitação e treinamento, porque muitas vezes em nossos cursos acá em Brasil, temos esses dispositivos e as pessoas aplicam com pressão mais grande ou muito mais pequena do que, mesmo tendo as figuras geométricas, tem que conhecer sua mão, sua tensão de aplicação. E se é possível, mi sugestión es tener siempre un cirujano vascular que comparta la responsabilidad. Eso es muy importante porque son pacientes que pueden necesitar a cualquier momento y para que tenemos también una supervisión muy cercana de este paciente. Ahora, la última recomendación mía para ustedes.
Si está en duda, no se adelante, por favor. El paciente está en duda que tiene una insuficiencia más grave, por favor, encamine a un cirujano vascular de su confianza para discutir el caso, mas no se adelante haciendo algo que no tiene seguridad. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Espectacular. Os recordamos que podéis ir haciendo preguntas en el chat. Yo creo que esta charla va a dar para mucha discusión. Yo ya tengo preparadas algunas preguntas para ti. Y sí, podemos ir compartiendo ya la siguiente charla. Muchísimas gracias. Hola a todos. A ver, no sé si se ve. ¿Se ve la presentación? No. No, yo ¿No? A ver. Ya está, perfecto. ya está. ¿Sí? Ahora yo creo. Vale, pues hola a todos. Muchas gracias a Nuria y a Elena por invitarme. Y vamos a hablar un poquito sobre el diagnóstico al instante de úlceras que vemos en consulta. Sobre todo nos vamos a centrar un poco en las úlceras atípicas, que corresponden más o menos a un 20% de las úlceras que podemos ver en consulta, que no es un porcentaje desdeñable, y corresponden a esas úlceras que no cuadran o que no encajan en las categorías grandes de úlceras que estamos acostumbradas a ver, desde úlceras vasculares, venosas, arteriales o mixtas, a úlceras por presión o diabéticas. Aquí tenemos diferentes causas, ya sean patologías inflamatorias, infecciosas, enfermedades crónicas o patología tumoral que pueden estar causando o nos pueden estar ocultando una úlcera. Y para ello, como todo, lo más importante es sospechar la úlcera. Cualquier cosa que no se sospecha no se va a diagnosticar. Y es muy importante realizar una correcta anamnesis y hacer unas pruebas complementarias adaptadas a cada paciente. Inicialmente descartar las patologías más frecuentes, ya sea afectación isquémica, infecciosa o diabetes. Y sobre todo tenemos que pensar o sospechar una úlcera típica si tiene algo que no nos encaja del todo, es decir, una presentación anormal, muy rápida o de evolución muy larga y que no haya evolucionado favorablemente, una localización atípica, un dolor excesivo o muy poquito para lo que nos imaginaríamos con esa úlcera, o que con el tratamiento y tiempo adecuado no esté yendo del todo bien. Pero recalco, lo más importante es ser unos buenos detectives y sospechar que pueda haber detrás de esa úlcera alguna otra cosa. Así que vamos a adentrarnos un poco en toda esta nebulosa que vemos día a día en la consulta y vamos a enfocarnos un poco en dentro de las úlceras atípicas, en las patologías un poco más comunes. En primer lugar, me gustaría hablaros del pioderma gangrenoso, que es una dermatosis neutrofílica de etiología desconocida, que muchas veces las podemos ver asociadas a algunas enfermedades, como artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias intestinales, neoplasias o otras enfermedades autoinflamatorias. La mayoría de veces las vamos a ver tanto en miembros inferiores como en área periestomal o en cicatrices. Y generalmente lo que clásicamente se dice en los libros es que se inicia en forma de una pústula estéril que se ulcera rápidamente produciendo una úlcera dolorosa de bordes purpúricos que posteriormente deja una cicatrización cribiforme. Pero esto sale mucho en los libros, pero muchas veces es un diagnóstico de exclusión y cuesta mucho diagnosticar un pioderma, por lo que ante la duda de cualquier úlcera típica, lo más importante es realizar una biopsia. Hay muchos estudios que demuestran que el hacer una biopsia no impide o no enlentece la curación de una úlcera, por lo que siempre ante la duda, biopsiar. Y muy importante en la sospecha del pioderma o con un paciente que tenga una úlcera por pioderma, recordar el fenómeno de patergia, que está contraindicado cuando la úlcera está inflamada, está enfadada, desbridar la zona porque podemos empeorarla. Aquí podemos ver, por ejemplo, imágenes típicas de un pioderma. Esta era una paciente con una enfermedad oncológica en remisión que
debutó con una úlcera con estos bordes socavados de rápido crecimiento y posteriormente fue diagnosticada de pioderma y se vio que tenía una recidiva de su patología. Poniendo tratamiento antiinflamatorio y terapia compresiva, pues vemos que poco a poco fue curando, dejando estos bordes purpúricos muy característicos del pioderma. Otras localizaciones frecuentes en la zona periestomal, donde podemos ver estos bordes purpúricos con esta cicatrización y estos bordes ensacabocados que son bastante característicos. O piodermas mucho más superficiales que podemos ver en el resto de la piel con esta cicatrización cribiforme. Respecto al tratamiento, pues en este caso, muy importante recordar el fenómeno de patergia, intentar no desbridar la herida y se va a basar en la inmunosupresión, tanto tópica con corticoides o con inmunosupresores o sistémica. También se ha demostrado que la terapia compresiva, dependiendo de las posibilidades del paciente, puede ser muy útil a la hora de también reducir la inflamación de la herida. Y ya, una vez controlada la inflamación, cuando estemos seguros de que ya esa inflamación está inactiva, sí que podemos hacer unos tratamientos un poco más invasivos, como puede ser terapia de presión negativa e injertos en sellos, para mejorar la granulación y acelerar el proceso de cicatrización. Respecto a la úlcera arteriolopática, esto se debe a un fenómeno de arterioloesclerosis, que es un engrosamiento de la pared de las arteriolas de dermis y tejido celular subcutáneo. Y esto es muy importante porque generalmente vemos un engrosamiento de arterias de mediano calibre, por lo que a veces los grandes vasos no están afectados, ¿vale? Entonces, es muy importante no confundirlo con una úlcera isquémica arterial, en el cual, mediante la ateromatosis, se produce un estrechamiento de los vasos de mayor calibre que alteran los pulsos. Entonces, podemos ver pacientes con una arteriolosclerosis que no tengan afectación de pulsos. Y aquí tenemos un amplio espectro de patologías basadas en la arteriolosclerosis. Las más conocidas serían la úlcera de Martorell o la úlcera hipertensiva, que la solemos ver en pacientes con una hipertensión de larga data, en pacientes añosos, donde en la anatomía patológica vamos a ver un engrosamiento y una hilanización de la media. Y por otro extremo tenemos la calcifilaxia, en el cual un paciente típico es un paciente con enfermedad renal avanzada, que ya está con diálisis, donde vamos a ver mayor depósito de calcificación de estas arteriolas y vénulas. Clínicamente son úlceras necrotizantes de bordes eritematosos inflamatorios y se caracteriza por un intenso dolor. Los pacientes tienen muchísimo dolor, no pueden dormir y se quejan mucho del dolor de la úlcera. Muchas veces los vamos a ver en ambas piernas y muchas veces el diagnóstico inicial es una úlcera muy superficial, pero que rápidamente se extiende de manera muy profunda, afectando a la fascia y dejando ver los tendones. También es bastante común al palpar los pulsos que estén presentes y que no respondan al tratamiento convencional. Y es muy típica, fijaros en la localización laterodorsal y del tendón aquileo. Aquí tenemos, por ejemplo, otra úlcera similar con bordes eritematosos, inflamatorios y también observando la intensa necrosis que tiene con la presencia del tendón aquileo. Y este caso es un caso que tuvimos hace poco de una paciente con una úlcera arteriolopática que, pese a injertos en sellos, sí que mejoró el dolor, pero fue poco a poco progresando hasta que al final la paciente falleció. Me gusta enseñarlo porque muchas veces con los pacientes aprendemos también y la arteriolopatía, la arteriolosclerosis, muchas veces es la punta del iceberg de pacientes con muchas comorbilidades y hay que tomarlo en serio, ya que son pacientes que tienen muchísima afectación de la calidad de vida, se complican mucho, muchas veces requieren ingresos prolongados y al final, lamentablemente, acaban falleciendo. Pasando a otro bloque, hablando de la vasculitis, sabemos que es una inflamación de la pared vascular de los vasos de la piel, que pueden afectar tanto a la piel cuando son vasculitis cutáneas o a otros órganos. Y muchas veces, debido a la inflamación de la pared vascular, pueden cursar con una necrosis y una isquemia secundaria. Y muchas veces las lesiones que veamos nos van a dar un poco pistas sobre dónde tenemos afectados la vasculitis. Cuando es una vasculitis de afectación de los capilares más pequeños, lo que vamos a ver son lesiones purpúricas, mientras que si vemos úlceras, lesiones más retiformes, más purpúricas grandes, podemos pensar que son vasos de un calibre un poquito mayor. Y eso muchas veces nos va a orientar hacia el pronóstico o la posible afectación sistémica de algún otro órgano. A veces estos pacientes cuentan síntomas constitucionales, artralgias, molestias gastrointestinales,
y siempre hay que descartar afectación sistémica. Y en estos casos también es muy importante realizar una biopsia lo más temprana posible porque nos va a dar mucha información para orientar un poco una etiología a otro. Pero lo que sí que me gustaría dejar como clave es que la presencia de una úlcera o una necrosis nos tiene que hacer pensar que la afectación de la vasculitis es un poquito más profunda, no solo de los capilares más pequeños. Por ejemplo, un caso típico de vasculitis leucocitoclástica, donde la afectación se encuentra en los capilares, en los vasitos más pequeñitos. Aquí podemos ver que nos vamos a encontrar con alguna úlcera, pero sobre todo cuando esta úlcera se quita o las lesiones se inactivan, vemos erosiones, porque no afectan tan profundamente. Sin embargo, vasculitis de un tamaño más profundo, veremos una inflamación más grande con úlceras de mayor tamaño y generalmente suelen ser más dolorosas. Aquí, por ejemplo, tenemos otro caso de una vasculitis y me gustaría que nos fijáramos sobre todo en los bordes, porque estos bordes muchas veces cuando nos llega al hospital son úlceras que llevan mucho tiempo con antibióticos o pensando que es una sospecha de infección. Y estos bordes con una úlcera tan limpia, con un fondo tan fibrinoso, nos tiene que hacer pensar más que en infección, en inflamación. De hecho, este paciente tenía una vasculitis que mediante una adecuada terapia compresiva y unos antiinflamatorios, pues en poco tiempo se le mejoró mucho el dolor y se pudo repitalizar la lesión por completo. Respecto a la vasculopatía oclusiva, que dentro de esta misma rama pues sería la parte menos inflamatoria y más oclusiva de la pared de la luz vascular, tenemos diferentes clasificaciones o diferentes tipos de vasculopatía oclusiva, pues las causadas por émbolos o por trombosis intravascular, y algo que me gustaría centrarme más sería en las vasculopatías oclusivas por alguna coagulopatía, sobre todo la vasculopatía livedoide. Generalmente todas ellas, la clínica que vamos a ver son úlceras de aspecto retiforme en forma de red, ya que afectan a vasos un poco más profundos, entonces el área superficial de ese vaso se va a ver se ve de una forma más amplia. Y es muy característico esta forma que llamamos retiforme, asociado de lesiones purpúricas y algo que llamamos atrofia blanca, que vamos a verlo luego mejor en otra imagen. En este caso, por ejemplo, era una paciente con un lupus catastrófico que tenía una coagulopatía asociada. Vemos una isquemia, una lesión purpúrica todavía inflamatoria. Llevaba muy poquito tiempo con esta lesión, en el cual pues, nuestra sospecha era de una vasculopatía oclusiva y efectivamente a las pocas semanas presentaba una intensa necrosis de toda esa zona. Además, esta misma paciente podemos ver datos que nos orientan también hacia oclusión. Esta vasculopatía, esta livido-racemosa que veíamos en las piernas, asociada con otras lesiones asociadas en ambas piernas. Y un poco centrándonos en la vasculopatía livedoide, son úlceras muy dolorosas que también tienen ese aspecto en red y es muy frecuente verlo en estados de hipercoagulabilidad, como os he comentado. Y esto es importante porque el tratamiento que van a llevar son un poco diferentes a otras úlceras. Aquí es muy importante mirar la anticoagulación, comprobar sus historiales farmacológicos e intentar anticoagular a estos pacientes. Generalmente suelen ser úlceras muy dolorosas, con aspecto ensacabocado, en el cual vamos a ver unas lesiones de aspecto retiforme en forma de red purpúrico y sobre ellas esta atrofia blanca que es muy característico en la zona de la úlcera. Además de dolorosas, son lesiones que se extienden muy rápidamente y muchas veces son un poco difíciles de diagnosticar al principio, pero suelen ser pacientes que llevan ya un tiempo con estas úlceras, son úlceras muy dolorosas, muy complejas de tratar y, por ejemplo, este es un ejemplo reciente de una úlcera por vasculopatía livedoide en el cual vemos una úlcera de aspecto retiforme con mucha inflamación en la zona periférica, la zona más rojita, mucho esfacelo, una úlcera muy sucia que es muy difícil de controlar. De hecho, esta paciente acabó ingresada en el hospital y también tenía muchas comorbilidades, mucha sobreinfección, nos costó mucho controlar la herida. Y algo que hemos visto que es muy beneficioso, como en casi todas las heridas, es la realización de injertos en sello. De hecho, esta paciente que estaba muy estancada, aquí veis una ampliación ya de la circunferencia que la úlcera le daba, había abarcado toda la circunferencia, pues mediante los injertos en sellos tuvimos una rápida recuperación de la úlcera y también una mejoría muy importante del dolor.
Y ya finalmente me gustaría hablar un poco de las úlceras malignas, que son úlceras que muchas veces están infradiagnosticadas. De hecho, en algunas series hasta un 10% de las úlceras manejadas como vasculares son tumorales. Es decir, una de cada 10 úlceras que vemos pueden esconder detrás algún tumor. Y generalmente podemos tener dos opciones, o una tumoración primaria que debido a su granulosidad pues, se ulcera, o una úlcera crónica que debido a ese estado inflamatorio crónico de tanto tiempo se maligniza. Esto lo tenemos que sospechar sobre todo en úlceras que lleven mucho tiempo de evolución, que realizamos una cura que consideramos adecuada pero no está yendo del todo bien, úlceras estancadas, de localizaciones atípicas o que tienen mucho tejido friable, pues siempre hay que sospechar una úlcera maligna secundaria. Y aquí es muy importante la biopsia otra vez. Ante la duda, ante una úlcera que no esté yendo del todo bien, siempre realizar una biopsia. A poder ser del borde, que sea amplia, profunda y muchas veces incluso es necesario realizar un mapeo, es decir, úlceras muy dispersas, pues muchas veces necesitamos coger muchos trocitos de esa úlcera, muchas biopsias, hasta que nos den positivo para algún tumor. Y obviamente el tratamiento pues generalmente será de la causa tumoral, pues cuando sea necesario o posible una cirugía o en otros casos quimioterapia, radioterapia. Y estos casos me gusta enseñarlos porque cualquiera de estas úlceras, pues a todo el mundo se nos encendería la bombilla de que aquí algo no va bien y que probablemente estemos ante un tumor. Pero las úlceras que muchas veces nos encontramos en la consulta son estas, erosiones de pacientes ancianos que no les molesta mucho, muchas veces están curadas con una tirita, refieren que tienen la piel frágil y en estos casos, por ejemplo, nosotros también muchas veces dudamos y ante la duda siempre realizamos un punch. En este caso, pues bueno, ves una erosión que tampoco le da mucha importancia al paciente y en este caso que nos la mandaban por una úlcera con esta periferia violácea hipergranulada de tiempo de evolución para descartar patología tumoral. A priori, pues yo personalmente pensaría más que la úlcera más granulosa se correspondería a un tumor o incluso ambas. Pues al hacer la biopsia, la primera sí que era efectivamente un carcinoma vasocelular y realizamos una correcta exéresis y la segunda simplemente era una úlcera crónica que con una adecuada compresión en poquito tiempo empezó a mejorar. Y ya como conclusiones me gustaría recalcar eso, que las úlceras atípicas son, dentro de lo infrecuente, bastante frecuentes. Hasta un 20% de las úlceras tratadas pueden llegar a ser alguna de esta categoría. Suponen un reto diagnóstico y terapéutico tanto a la gente que lleva mucho tiempo trabajando con úlceras como a los profesionales sanitarios que ven estos pacientes. Y dentro de estos no hay claras guías ni protocolos en el manejo del tratamiento. Ya un poco por concretar, pues el pioderma gangrenoso, siempre el tratamiento es inmunosupresor y ante la mínima sospecha, inicialmente biopsiar y luego nunca desbridar por el fenómeno de hepatergia. Respecto a las úlceras arteriolopáticas, siempre sospecharlas en pacientes con un dolor intenso, pero que presentan pulsos distales y que no os cuadra del todo con una úlcera arterial. Respecto a las patologías inflamatorias como la vasculitis o la vasculopatía oclusiva, cuando vemos úlceras, siempre hay que pensar en una afectación de un vaso un poquito más profundo y en estos casos sí que es bastante importante realizar una biopsia de las lesiones lo más tempranas posibles y ante sospecha de malignidad, siempre biopsia. Y espero que después de toda esta información pues haya ayudado un poco a aclarar esa niebla que vemos a veces en las consultas y poder ver un poquito más el bosque. Sí que me gustaría despedirme con la frase que encontramos en el libro de Elena del éxito del tratamiento de una herida, muchas veces depende de su adecuado diagnóstico. Y os animo a todos a iniciar el camino de la ulcerología. Aquí yo tengo una foto de cuando yo era residente que fui a rotar con ella, con mi primer kit de supervivencia de úlceras y que muchas gracias por escuchar y por atender a todos. Muchísimas gracias, John, por esta súper presentación. Me ha encantado esa foto final, guardo súper buenos recuerdos de cuando estuviste aquí, pero bueno, sigues siendo parte del equipo y creo que hemos aprendido muchísimo con tu charla. Estaba comentando con Nuria que también vamos a comentar cosas interesantes que han surgido de ella. Bueno. Pero pasamos a la siguiente y lo dejamos todo para el final. Y ahora vamos a hablar de un tema de las bacterias, de la infección, cuándo tratar, cuándo no. Así que, Gabriel, todo tuyo, el escenario. Pues muchas gracias, pero creo que no puedo compartir mi presentación porque está ocupada. Ah, claro, porque John quiere estar compartiendo su fondo de pantalla.
Genial. Fantástico. Vale, muchísimas gracias a John y muchas gracias a Elena por invitarme a esta sesión tan interesante. Soy Gabriel Schlager, dermatólogo de Múnich, Alemania, y en esta presentación hablamos de las infecciones en las heridas crónicas de la pierna. Pues en los próximos 14 minutos vamos a aprender cómo se diferencia entre una inflamación e infección, cuándo se realiza un fortis bacteriano, cómo se trata una infección en las heridas crónicas de la pierna y cuáles son las medidas para evitar una infección. Quiero empezar con ese paciente que tratamos con un trasplante de piel de pez por una úlcera venosa, y después de quitar el vendaje compresivo vimos este apósito, y el color verde significa que hay una bacteria presente que se llama Pseudomonas aeruginosa. Pues la pregunta es, sin haber visto la herida, ¿puedo decir ya si la herida está infectada y el paciente necesita un antibiótico? Pues las heridas pasan por 3 fases durante la cicatrización. Empieza con la inflamación. Aquí la herida produce un fibrino para parar el sangrado y también un exudado para limpiarse de las bacterias y del tejido muerto. Después pasa por la granulación y la epitelización. Aquí se cierra la herida después de unos días o semanas fisiológicamente. Pero las heridas crónicas, como las úlceras en la pierna, se quedan en la fase de inflamación y no avanzan. Es difícil en las úlceras de la pierna si tenemos una inflamación, o es difícil para distinguir si tenemos una inflamación o una infección. Las dos muestran un eritema y exudado. Pues la inflamación, por definición, está causada por el sistema autoinmune, pero la infección por bacterias. Hay bacterias colonizadoras y bacterias patógenas. Y entonces todas las heridas están, o en todas las heridas están presentes bacterias. Pero las dos, las bacterias colonizadoras y las bacterias patógenas, pueden formar un biofilm. Pues, ¿qué es eso? El biofilm es un matriz extracelular que produce la bacteria para protegerse del sistema inmune y los antibióticos y también los antisépticos. Además, induce y mantiene la inflamación en la herida y es una de las causas principales por qué la herida no avanza a la granulación. Signos de infección son, como ya sabéis, el pus, un exudado aumentado y un eritema caliente que es doloroso al tocar. Otros signos son un cambio de dolor y fiebre, pero ojo, no todos los pacientes con fiebre, con una úlcera y una infección limitada tienen fiebre. Y si sospechamos una infección, realizamos un análisis de sangre y eso también puede confirmar nuestro diagnóstico. ¿Y cuándo realizamos un fortis bacteriano? Pues aquí hay 2 indicaciones. El screening por una bacteria multiresistente. En ese caso, hacemos el frotis o frotamos en toda la superficie de la herida. La otra indicación es la infección, y aquí limpiamos la herida
con un suero para quitar o reducir todas las bacterias colonizadoras y solo hacemos un frote o frotamos en la parte más rojo, más infectado. Y ese caso es muy típico en la clínica de heridas crónicas. Eso es una paciente con úlcera venosa que no tiene ningún signo de infección, pero tiene este histograma que muestra una bacteria colonizadora, Stenotrophomonas maltophilia, que es resistente a casi todos los antibióticos. Pues, ¿qué hacemos aquí? En este caso, realizamos un desplegamiento para quitar el biofilm. Y no vamos a tratar ese histograma porque no hay ningún signo de infección. Si tenemos una herida infectada, realizamos éfores bacteriano y inmediatamente empezamos con un antibiótico calculado por las bacterias patógenas más comunes en las heridas crónicas, por ejemplo, el Staphylococcus aureus. Sin embargo, no vamos a cambiar o escalar el antibiótico si clínicamente el paciente va al mejor, aunque el antibiograma muestre unas bacterias resistentes a nuestro antibiótico. Hay 3 medidas importantes para controlar una infección. Es el desviamiento, el control del exudado con apósitos adaptados al volumen del exudado y la terapia de compresión. En el año 2020, unos dermatólogos alemanes publicaron este estudio en el que analizaron con una cámara de fluorescencia el efecto del desbridamiento para reducir las bacterias. Y podían demostrar 2 cosas. Primero, que el desbridamiento es muy eficaz, reduce hasta el 99% de las bacterias en las heridas. Y la segunda cosa es que el borde de la piel muestra mucho más bacterias que la herida. Entonces, eso tenemos que pensar cuando limpiamos las heridas. No todos los pacientes toleran un desbridamiento quirúrgico. En esos casos podemos limpiar la pierna o la úlcera con una gasa mojada con un antiséptico suavemente, sin hacer dolor al paciente. Y ese método es también bastante efectivo. Y este estudio americano de este año, de enero 2024, podría demostrar que frotar con una gasa mojada con antiséptico es mucho más eficaz que solo aplicar la gasa encima de la herida durante 10 minutos. No todas las heridas tenemos que limpiar con antiséptico. Si la herida está limpia, como esa a la izquierda, que muestra mucho tejido de granulación, podemos limpiar con un suero normal. Aquí evitamos el efecto tóxico del antiséptico al epitel frágil que está formándose. En todos los casos, nunca tenemos que poner un antibiótico tópico por el riesgo de resistencia y de sensibilización. Otra medida para evitar una infección es el control del exudado. El exudado nos destruye el borde de la piel y aquí se forma el epitelio para cerrar la herida. Y además destruye la barrera de la piel y ayuda a las bacterias penetrar esa barrera y causar una infección.
¿Cómo tratamos la maceración? Pues aquí tenemos varios productos en el mercado, pero lo que me gusta a mí, y creo que también a Elena, es la pasta de zinc, que es muy barato, tiene un efecto antiinflamatorio, antibacteriano. La única cosa es que mancha mucho. Además, tenemos que elegir un apósito adaptado al volumen del exudado para mantener el exudado dentro y no mojar el borde de la piel. Y la tercera cosa para controlar una infección es la terapia de compresión. Ya hemos oído mucho de ese tema. Y eso es un mal ejemplo de un paciente mío que se presentó en mi clínica hace unas semanas. Y ya aquí vemos como que el efecto muy limitado de este vendaje. Ya hemos visto unos ejemplos en la primera presentación, pero para repetir, hay varias opciones para realizar una terapia de compresión adecuada, por ejemplo, con vendajes compresivos desde los dedos del pie hasta la rodilla. Y además hay unas medidas de compresión específicamente para pacientes con úlceras. Esas son más fáciles para poner encima del apósito. Volvimos a nuestro paciente del inicio, pues después de quitar el apósito, vimos esta herida y no hay signos de infección. ¿Por qué? Porque ese tejido amarillo en la herida no es pus y tampoco es fibrina. Son restos de la piel de pez que no queremos quitar. Y el paciente tampoco tenía fiebre ni dolor, y entonces volvimos a poner pasta de zinc y un vendaje de compresión, y después de 2 semanas vimos ese resultado, pues la herida ha avanzado bastante bien, sin signos de infección o inflamación. Para concluir, en las heridas crónicas siempre hay bacterias presentes, pero no siempre son patógenas. Y el aislamiento es bastante importante para controlar infecciones y para quitar el biofilm. Otras medidas para evitar o controlar una infección es el control del exudado con un apósito adecuado y la terapia de compresión. Y al final, lo más importante, siempre tratamos el paciente orientándonos a la clínica y no al antibiograma. Pues muchas gracias. Un saludo de Alemania. Muchísimas gracias. Y también me encanta esta foto. Había pensado en la introducción acabar con una foto, con alguna foto de vosotros, pero digo, yo no me quería extender y me encanta que estéis poniendo estas fotos en las presentaciones. Súper buenos recuerdos. Me ha encantado, nos ha encantado esa parte final de la compresión contra la inflamación y también contra las bacterias, y es el hilo perfecto para nuestra última presentación. Así que, Luis, creo que es fácil empezar así, ¿no? Muy fácil. Listo. Pues muchas gracias a Elena, Nuria, a Yuma, por darme la oportunidad de compartir con todos los aquí presentes un poco del trabajo que hacemos. Algo de lo que vamos a presentar está basado en este artículo que publicamos justo al respecto de flebolinfedema y discapacidad. Es nuestra propia población en México, porque en México pues se produce muy poquita investigación al respecto. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer esto y pues ahora de compartirlo con todos. Estas son las distintas caras del linfedema, ¿no? Y no vamos a entrar mucho en detalles fisiopatológicos, solamente recordar que existe un linfedema primario asociado a malformaciones congénitas del sistema linfático o malformaciones vasculares complejas, donde se involucra también el sistema linfático, y un linfedema secundario asociado a tratamientos oncológicos o infecciones parasitarias, infecciones repetitivas de la piel,
pero particularmente hay que tomar en cuenta dentro de estas entidades secundarias al flebolinfedema. La presentación clínica del flebolinfedema se conoce porque existe ya básicamente un deterioro del sistema linfático asociado a la cronificación y al empeoramiento de una situación de enfermedad venosa crónica, ya sea primaria o secundaria. A partir de C3, en la clasificación tradicional de la enfermedad venosa, se podría considerar que comienza un involucro del deterioro del sistema linfático. Y pues esto a lo que suscribimos es que el flebolinfedema o la enfermedad venosa crónica debe ser tratada como linfedema a partir de las etapas C3 a C6. Ya sabemos que C6 ha involucrado úlceras, pero también un deterioro del sistema linfático. ¿Cómo podríamos asociar clínicamente a la clasificación típica del linfedema con enfermedades venosas? Pues el flebolinfedema o linfedema tendría una clasificación basada en la International Society of Lymphology de 4 etapas, 0, 1, 2 y 3, mientras que la clasificación de la enfermedad venosa va de C1 a C6. Básicamente, a partir de C3 podríamos identificar patrones de comportamiento linfático similares a los establecidos en etapa clínica 1 y etapa clínica 2, mientras que C4, 5 y C6 podrían converger clínicamente con los comportamientos del linfedema entre etapa 2 y etapa 3, y casi siempre lo que vamos a encontrar como flebolinfedema ya son etapas clínicas 3 del linfedema con o sin básicamente presencia de úlceras. Estas son las múltiples caras, como les decía, del flebolinfedema con o sin presencia de úlceras, justo porque se va volviendo una entidad compleja que involucra múltiples patologías sistémicas en muchas ocasiones y que condicionan la presentación clínica de estos pacientes. Vamos a ver rara vez pacientes puros. Este es un ejercicio que hicimos justo con las características clínicas del estudio que publicamos, en donde vertimos a una inteligencia artificial las características clínicas y obtuvimos pues esta presentación. O sea, así son los pacientes en México, básicamente vertidos en esta situación. 71% de mujeres con una edad media de 62 años, 56%, es decir, más de la mitad, adultos mayores. Todos, cabe destacar, con IMCs altos, es decir, con sobrepeso y umbrales de obesidad, 80% básicamente, y la mayoría, al menos 38% con una o dos comorbilidades, pero entre las comorbilidades más frecuentes, enfermedades cardíacas, que ya sabemos que muchas enfermedades cardíacas congestivas van a provocar también edematización bilateral, que se cronifique, va a causar los propios estragos de las mismas, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad renal y enfermedad pulmonar. Entonces tenemos pacientes combo desde el punto de vista sistémico. Ahora, ¿por qué hablar de discapacidad respecto de estos pacientes? Porque si bien el motivo de consulta muchas veces es que tienen la extremidad hinchada, que tienen una úlcera o ambas, el problema muchas veces es el menor, porque una de las condiciones que favorece estos cuadros clínicos que son asociados a un deterioro de la calidad de vida está bien relacionado a los niveles de discapacidad a los que predispone la situación clínica al paciente. Y bueno, el 19% de estos pacientes con flebolinfedema tenían una úlcera activa o con un antecedente ulceroso, mientras que el 32% presentaba flebolinfedema unilateral, mientras que el resto pues era bilateral, con una predominancia hacia la pierna izquierda o con un empeoramiento mayor en la pierna izquierda. Quizá esto tenga sus motivos anatómicos, finalmente eso es solamente una hipótesis. Ahora, 40% de los pacientes, casi la mitad, experimenta discapacidad para actividades de su vida diaria y por motivo del volumen o la sintomatología propia del flebolinfedema, pesadez en las piernas, el peso de la extremidad y el debilitamiento que este va a provocar conforme va restringiéndose de participar en ciertas actividades. Pero lo preocupante no es solo eso, sino qué provoca esta discapacidad y este sedentarismo. Pues básicamente el sedentarismo en todas las personas, pero particularmente en estos pacientes, va a incrementar deterioro neurocognitivo, aumento de riesgo cardiovascular, descenso de la capacidad cardíaca de volumen de consumo de oxígeno, un desacondicionamiento generalizado, más riesgo de sarcopenia y junto con ello osteopenia, mayor riesgo de fracturas y debilidad pues generalizada, ¿no? Además, resistencia a la insulina o establecimiento de diabetes, más si tenemos antecedente a todos estos pacientes con obesidad o sobrepeso. Ahora, solo 12% de estas personas realizaba lo mínimo que se recomienda para su grupo de actividad
en cuanto a actividad física, que son 150 minutos semanales de actividad cardiovascular y al menos 2 veces por semana ejercicio de fuerza. Motivos, pues no se sabe realmente. O sea, puede ser primero el huevo y luego la gallina, y en este caso la gallina y luego el huevo. Se retroalimenta finalmente este círculo vicioso, y eso sin contar las condicionales sociales que obligan a la gente a adoptar ciertos patrones o estilos de vida. 50% experimentó dolor asociado a su condición, de origen inflamatorio probablemente, de origen por hipertensión venosa, que sabemos que puede estar presente, o incluso asociado a la ansiedad, a la depresión que puede provocar este estilo de vida al que se ven orillados estos pacientes. Y en nuestro artículo justo identificamos 5 factores de riesgo relevantes para desarrollo de discapacidad en estas personas. Y vean, o sea, la brutalidad del riesgo para esos pacientes. 233 más riesgo de discapacidad en aquellos pacientes sedentarios, 580% de riesgo de discapacidad aquellos con flebolinfedema bilateral. Por eso la importancia de atenderlo adecuadamente, de manera oportuna y de manera permanente. Y que sean tratamientos pues multimodales, no solamente quirúrgico, no solamente farmacológico, sino mecánicos. Ya sabemos que los problemas linfáticos y los problemas venosos responden necesariamente a tratamiento mecánico por terapia compresiva adecuada. 160% riesgo de discapacidad conforme la etapa clínica es más avanzada, 153% con diagnóstico previo de enfermedad cardíaca, 168% con riesgo de diabetes, y además el IMC y la severidad se relaciona junto con la edad a mayor empeoramiento de la severidad del flebolinfedema, es decir, pacientes más viejitos y pacientes con mayor peso van a tener más severidad de flebolinfedema. ¿Por qué esto es importante? Porque pues no se trata solamente de deshinchar al paciente, no se trata solamente de cerrar la úlcera, sino de que el sujeto pueda volver a trabajar probablemente. Sí, adultos mayores ya son considerados entre 60 y 65 años, pero muchos de ellos, al menos acá en nuestro país, aún necesitan trabajar para subsistir. Y esta es una gran causa de discapacidad laboral que orilla a las personas a otro tipo de complicaciones en casa, más cuando son sustento no solo de su propia vida, sino de la vida de sus familiares. Vaya, ahora, ¿de qué se compone este rompecabezas que podemos identificar en estas condiciones? Pues primero, que existen ciertas condiciones de vida y factores de riesgo no modificables y que tenemos que asumir que existen. Tampoco es que estén así porque quieren los pacientes, sino que muchas condiciones sociales, condiciones económicas, condiciones culturales que son difíciles o imposibles de modificar, al menos incluso desde el campo de la salud pública, van a condicionar justo un modus vivendi, un estilo de vida, y factores de riesgo modificables que se vuelven complejos de abordar. Además, inaccesibilidad a diagnósticos y tratamientos adecuados y oportunos, y progresión de la enfermedad y aparición de nuevos factores de riesgo. Aquí es donde se viene a retroalimentar justo la fisiopatología del problema por todos los engranajes que hay alrededor de esta situación. Y finalmente, pues el paciente experimenta discapacidad, complicaciones de cuadros clínicos, tratamientos más costosos, multimorbilidad y recurrencia de estas complicaciones, sin contar lo que eso supone para el gasto público o para el gasto del paciente en el contexto privado. Ahora, ¿qué sigue técnicamente? La pregunta acá es responder a todas estas interrogantes, ¿no? Hablando de la presentación clínica del paciente. ¿Qué mejora el IMC y la relación con respecto al tejido magro y graso? ¿Qué previene la neurodegeneración? ¿Qué mitiga la resistencia a la insulina, más allá de farmacología? ¿Qué mejora la diabetes? ¿Qué mejora la enfermedad cardiorrespiratoria? ¿Qué mejora o evita la sarcopenia, enfermedad articular y osteopenia? Que todos estos son factores de discapacidad en estas personas. ¿Qué mejora la función linfovenosa periférica? ¿Qué mejora la enfermedad arterial periférica? ¿Qué hace mejorar la cantidad de grasa visceral? ¿Qué disminuye la tasa de discapacidad? ¿Qué mejora el estado cognitivo, el estado de ánimo, las capacidades físicas? Y que es accesible prácticamente universalmente en casi todo contexto. Podríamos pensar, uy, pues se quiere una solución mágica. Pues no hay soluciones mágicas, pero sí hay algunas soluciones que tienen la potencialidad de impactar en múltiples de estas interrogantes. Y básicamente, pues es un tratamiento que incluya justo ejercicio físico programado, monitorizado y patrones de alimentación adecuado. Eso es realmente lo que va a poder impactar en cada una de estas interrogantes. Si bien va a ser difícil que estas dos intervenciones por sí solas lo resuelvan, sí que lo impactan de manera positiva, adicional a modificaciones del contexto social, que esto pues solamente se logra con muchas veces voluntad política y voluntad institucional, ¿no?
Y bueno, ya hablando respecto de tratamiento del linfedema, porque pues básicamente eso es el flebolinfedema, linfedema con un gran componente venoso, ¿qué necesitamos? Básicamente los siguientes elementos. Terapia compresiva adecuada en sus diversas modalidades, justo para reducir y luego mantener una reducción en el volumen de esta extremidad a largo plazo y de manera permanente. Lo que le digo a los pacientes y a todos los clínicos que acuden a compartir con nosotros en algún curso, en un congreso y todo, la terapia compresiva es una órtesis vascular. Así como yo tengo una órtesis visual, que son mis lentes, pues los lentes funcionan cuando están puestos, igual que la terapia compresiva. Necesita ser de manera permanente. Ejercicio descongestivo junto con ejercicio terapéutico que implique desarrollo de fuerza y resistencia y ejercicio cardiovascular más el apropiado cuidado de higiene de la piel y las heridas. No incluimos aquí el drenaje linfático manual porque no parece contribuir a la reducción de volumen prácticamente en ninguna circunstancia. Está muy en tela de juicio su utilidad y entonces hay que ser costo efectivos tratando de hacer el menos es más, ¿no? Básicamente. Reducir los objetivos, básicamente, el tratamiento del linfedema son reducir el volumen a largo plazo, dar un tratamiento adecuado a las heridas involucradas, más prevención de recidivas de las mismas, generar capacidad física, desarrollar independencia funcional e independencia en la autogestión del problema, porque es un problema con el que va a vivir el paciente y hay que entrenarlo a él y a sus cuidadores primarios para que sea capaz de afrontar las dificultades que supone el experimentar el tener esta condición que es pues básicamente permanente. Adicionar una monitorización personalizada para reducción de riesgos asociados y modificación en medida de lo posible y lo lógico del estilo de vida y factores de riesgo adicionales a su cuadro clínico, como los que habíamos previsto en el artículo previamente. Ahora, vienen una serie de artículos en los que no voy a ahondar mucho, pero existe buena cantidad de evidencia científica, si bien no existe consenso sobre la utilidad del ejercicio en el contexto de la enfermedad venosa crónica. Muchas veces no se prescribe ejercicio a los pacientes porque da miedo que hagan ejercicio, que hagan esfuerzos y provoquen un efecto o una especie de valsalva durante el esfuerzo y empeore el cuadro clínico. Pero por Dios, el paciente va a hacer 4 o 5 ejercicios 2, 3 veces a la semana y eso es muchísimo menos riesgo que ser obeso el 24/7 el resto de su vida. Entonces, habría que extrapolar y complejizar las herramientas que tenemos a los escenarios clínicos reales que estamos observando, más aún si existe terapia compresiva adecuada que va a evitar este tipo de fenómenos. Entonces, sí, cada vez hay más información al respecto de la necesidad de que exista ejercicio de por medio, no solo para mejorar la movilidad articular del tobillo y mejore la hemodinamia de la extremidad inferior afecta, sino por el impacto que este tiene en las condiciones generales de vida, justo en los factores de riesgo que acabamos de describir previamente. Y bueno, aquí viene el desfile de artículos al respecto. Ahí está para que le saquen screenshot. La verdad, recomiendo ampliamente que les lean, que pongan ahí un tiempito, porque vale la pena. Es además muy interesante ver cómo la tendencia en la investigación soporta justifica el uso de ejercicio. Aquí vemos cuadros en donde pues lo que queremos básicamente no es solo, hay una úlcera también asociada a humedad, porque los pacientes con flebolinfema comienzan a hacer linforrea, empieza a salir líquido a través de la piel y comienza a deteriorar la barrera cutánea y convierte en úlcera de esta situación. A todos los pacientes se les entrena en realizar la terapia compresiva adecuada, a todos y a los cuidadores primarios. Todos los pacientes, al menos que pasan por nuestra clínica, vienen acompañados de tareas de reeducación de la marcha, de recuperación del arco de movimiento, pero también ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza. Para realizar ejercicio de fuerza no es necesario grandes equipamientos, se necesita solamente incluso el propio peso del paciente que ayude a la persona a recuperar masa muscular, a que recupere arco de movimiento de todo su tren superior e inferior y que esto se traduzca en una mejor deambulación. Muchos de esos pacientes dejan de andar, dejan de caminar porque les da miedo caerse. Y da miedo caerse porque no tienen equilibrio y porque no tienen fuerza para ejecutar. Porque es muy fácil que a veces llegan a la consulta a los pacientes y les dicen, pues camine 30 minutos. Por Dios, pero si se siente inseguro caminando 5 metros al baño, no lo va a hacer jamás. Entonces, una de las maneras de facilitar esto es desarrollar las capacidades físicas de estos pacientes. Y bueno, esta es la misma paciente que acaban de ver después de 2 días, solamente después de 2 días. Los pacientes no necesitan una
reintervención de alta frecuencia, solamente necesitan la terapia compresiva adecuada y el movimiento adecuado y el cuidado de las heridas y la piel que sea adecuado. Aquí está completamente seco, ya no hay puntos de exudación de la extremidad asociado al linfedema y bueno, ahí esto es uno de los ejemplos, ¿no? Pero existen múltiples. Este es otro paciente que por ahí tuvimos, una úlcera venosa plenamente. Y observen todo el deterioro mecánico de la articulación. Aquí podemos observar cómo no logra ni siquiera 90 grados, la posición neutra de la extremidad. Claro que esto va a afectar la elongación de los gemelos, va a afectar cómo la interfase con la terapia de tracción corta, pues se ve sumamente limitada por esta limitación en su movimiento. Marchas completamente compensadas, que no está mal. Finalmente le permiten al paciente ejecutar sus tareas diarias, pero que son áreas de oportunidad para favorecer la resolución de estas lesiones y necesitan pues supervisión y estrategias de vigilancia que vayan permitiendo la adaptación de estas tareas y haya progresión en la mejoría. Cambia constantemente la necesidad del tipo de ejercicio en función de la evolución clínica del paciente. Y bueno, este paciente es exactamente el mismo y finalmente, pues el paciente necesitará probablemente en muchas ocasiones algún procedimiento endovenoso, ablativo de aquella vena incompetente cuando sea candidato a ello, pero permanentemente su terapia compresiva apropiada. Aquí vemos también resumen de su evolución, muy bonito, y el cierre total de la lesión. Al final no queremos solamente el cierre y la reducción de volumen, sino que el paciente se reintegre. Imagínense, acá en México venden tacos, este paciente era taquero, trabajaba parado 12 horas al día vendiendo tacos en un puesto ambulante. Imagínense las dificultades que representa para él en el punto de vista laboral poder recuperarse de este tipo de condición. Son úlceras recalcitrantes de años de evolución y bueno, hay otras historias. Vean el volumen de la extremidad. Ya son pacientes que no son solo candidatos a las presiones mínimas recomendadas para que haya un efecto sobre el sistema venoso periférico o en el sistema linfático periférico, sino que necesitan presiones relativamente más altas para reducir el volumen de fluido acumulado en estas extremidades. Bueno, flebolinfedema bilateral y hay pacientes que están sumamente discapacitados para ejecutar tareas y habrá la necesidad de adecuar el ejercicio al menos a generar interfaces de presión a nivel de los gemelos que coexistan con la interfase de compresión que se recomiende para él, ¿no? Que sí, pueden ser sistemas de velcros, pueden ser vendajes de tracción corta multicapa o múltiples tipos distintos de terapia compresiva que se deciden en función de la situación clínica. También, pues, casos masivos que hacen, si no bien una enfermedad venosa primaria, sí secundaria a la masa de las extremidades. Este paciente ya sufría, después de su tratamiento, una hipotensión ortostática debido al deterioro de su sistema venoso. Y en ausencia de compresión, el paciente ya no podía moverse, entonces el paciente ya prefería utilizar una compresión adecuada para poder experimentar, más bien para poder no experimentar la hipertensión venosa relacionada al deterioro de su sistema venoso por el volumen de su extremidad. Y bueno, hay cierre de las úlceras asociadas a humedad, que son focos de infección repetitiva y de empeoramiento, y en todo momento el tratamiento, ejercicio y terapia compresiva, ejercicio y terapia compresiva. Entonces, pues básicamente esto es lo que trabajamos con pacientes de estas características, tratando de impactar en el esquema global de pues su situación. Si hay alguna duda, estaré agradecido de compartir algo al respecto y listo. Me parece que sería todo. Muchísimas gracias, Luis. Espectacular la charla. Me ha encantado escuchar, nos ha encantado escuchar tantas veces seguidas la palabra flebolinfedema, que hasta hace poco pues, era algo que no se escuchaba, los propios profesionales desconocían, es algo súper frecuente y esa perspectiva biopsicosocial, este círculo vicioso que tiene un impacto no solamente sistémico, sino también a nivel social. Nos ha encantado y ha quedado muy claro que la terapia compresiva es fundamental, pero que también el ejercicio físico. Y para lanzar un mensaje práctico a las personas que nos están escuchando, una enfermera, un dermatólogo, alguien que no es especialista como tú, ¿qué 3 o 4 ejercicios se podrían recomendar para una persona mayor de fuerza, de resistencia, algo así muy básico? ¿O dónde nos podemos formar más o encontrar más material para recomendar?
Es muy sencillo. De hecho, el ejercicio más interesante probablemente para adultos mayores es ponerse de pie. Ponerse de pie y deambular. Ponerse de pie desde una altura a la que sea factible ejecutar fuerzas, dominar el movimiento y que permita el reclutamiento de grandes grupos musculares, que pueden ser todo el sistema erector de columna y de las extremidades inferiores y todo el sistema flexor. Si se desea, se puede añadir, y creo que eso es lo conveniente, un sostén en donde el paciente pueda sentirse más seguro y adicionar la dorsiflexión de su tobillo al culminar la puesta en pie. Creo que ese movimiento es el más elemental, el más básico y el que más impacto puede tener en la globalidad del sujeto. O sea, ponerse en pie y deambular es lo que se necesita para que este grupo de personas comience a ponerse en pie y deambular, antes que ejercicios de suma sofisticación o que necesiten grandes aparatos. Una vez dominando esto, una vez que el paciente se sienta seguro, que tenga equilibrio, que pueda transferir su peso a ambas extremidades, propulsar con sus gemelos, podríamos pensar en algo más sofisticado. Pero creo que ese es el mejor ejercicio que puedo recomendar. Ponerse de pie tantas veces sea posible. Claro que hay ciertas prescripciones específicas cuando se quiere desarrollar fuerza, cuando se quiere desarrollar resistencia, cuando se quiere desarrollar capacidad cardiovascular, eso ya es un poco más sofisticado, pero al menos para lo que vemos diariamente en la clínica, que son pacientes sumamente sedentarios, sumamente debilitados, sumamente desconfiados en los esfuerzos, brindar el contexto donde se siente seguro el paciente y pueda ponerse de pie y generar triple flexión y triple extensión de extremidades inferiores más puesta en pie es más que suficiente. Nos ha quedado clarísimo. Bueno, a todos os están dando la enhorabuena con muchísimos mensajes que estamos recibiendo. Y Nuria te va a lanzar ya la última pregunta a ti, que nos las están escribiendo ahora, que creemos que es interesante. Sí, nos está comentando Lucía Ábalos si el vendaje de ese paciente ejerce la misma presión o distinta cuando realiza el ejercicio frente a su día. La presión Claro, no, claro, la la presión, sí, totalmente. La presión de reposo va a ser una determinada que vaya a ser en función de la rigidez del material y del tipo de material utilizado, que puede ser como mínimo 30 a 40 milímetros de mercurio en lo más promedio. No sé si se refiere al paciente masivo que observamos o al paciente general. Y durante movimiento, con la función de contracción muscular, movimiento articular, la elongación y el acortamiento de la masa muscular, tendrá picos o tendría que tener picos de presión de al menos 30% la presión de reposo, pero esto puede ser más o menos en función de la técnica de vendaje utilizada y del material empleado, o del índice de rigidez de estos materiales. Incluso cambiando las posiciones, estas presiones de reposo relativas pueden cambiar constantemente. Pero finalmente es una dosis respuesta en función de los escenarios clínicos, lo que se tendrá que decidir sobre la marcha de los tratamientos. Aquí no hay que universalizar, porque finalmente cada escenario demanda necesidades distintas. Muy bien, Luis, fenomenal. Fantástico. Yo tengo Gracias. una duda, sobre todo que nos ocurre cuando vemos esas heridas que son atípicas. ¿Qué criterios tenemos, así brevemente, que reconocer cuando existe ese fenómeno de patergia? O sea, cuando tenemos un pioderma gangrenoso, ¿qué otras patologías o qué otras lesiones debemos evitar? Debemos de evitar desbridar para que no sigan empeorando. Háblanos así, los signos del síndrome de patergia. Pues en general, el fenómeno de patergia consiste en que una patología inflamatoria, en el momento en el que hacemos un desviamiento o un método físico, se inflama todavía más. Por ejemplo, lo podemos ver también en las vasculitis, en el cual siempre, antes de desbridar cualquier úlcera, pues casi el mensaje es que tenemos que, uno, ver si es infección, inflamación, pues porque, como nos ha contado ya estamos en casos de infección, desfacelo positivo, desbridar, pero ante la duda de alguna lesión inflamatoria, primero desinflamar y luego ya veremos. Entonces, siempre ante cualquier herida de posible o potencial causa inflamatoria, lo ideal sería ser cautos, esperar, bajar la inflamación y, sobre todo, muchas veces no tener miedo al corticoide, que el corticoide muchas veces es un gran aliado en las úlceras y hay mucha gente con corticofobia y usarlo muy poquito tiempo o
simplemente usar antibioterapia tópica. Entonces, que el corticoide la mayoría de veces es nuestro aliado. Es un poco el resumen de este tipo de úlceras. Nos encanta ese mensaje, John. Fantástico. Pues ahora la pregunta va para Eduardo. Hemos hablado sobre la evaluación arterial de los pacientes, que al final no es tan sencillo y no todo es absoluto y matemático. Hemos hablado del índice tobillo-brazo, que tiene su problemática, pero también hemos hablado de presiones absolutas, presiones sistólicas absolutas distales. ¿Por qué en vez de hacer un índice tobillo-brazo no medimos solamente las presiones absolutas distales? Bueno, primero porque podemos tener un mínimo de presión absoluta distal de 60. Entonces la presión, por ejemplo, si tenemos una presión de 80, solo eso no es suficiente porque tenemos que hacer una comparación con el brazo. Por ejemplo, podemos tener 80 de una presión en tobillo y podemos tener en la arteria braquial una presión de 180, por ejemplo. Entonces vamos a tener un índice tobillo-brazo más bajo. Entonces, lo más importante es la asociación de los dos. Una vez hice una pregunta también de esta forma: ¿por qué hacer la presión absoluta si tenemos lo índice tobillo-brazo? Más es importante la asociación porque ponemos como el ejemplo que mostré para ustedes, que podemos tener presiones, índices buenos para hacer compresión, pero presión absolutas bajas. Entonces la asociación es muy importante. Como he hablado de la claudicación también. Hay situaciones que no hablé en mi presentación, pero podemos tener una claudicación en pacientes con índice tobillo-brazo normal, pero vamos a hacer una compresión en este paciente normal, con presiones arriba de mayores que 40, pero estos pacientes con historia de claudicación, si después de un trabajo de ejercicio van a tener una queda de índice tobillo-brazo. Entonces es muy importante sabermos la historia de este paciente. Entonces, como hablé, ninguna forma de examen físico solo es suficiente, tenemos que tener todas las formas, pero la presión absoluta de 60 es una importante presión y no solo ella, porque tenemos que tenerla y también hacermos el índice, porque tenemos que compararla con el brazo. Debería ser fácil, pero no es tan fácil así. Muchas gracias de nuevo por habernos explicado esto con más detalle. Fantástico. Y ya vamos a acabar con Gabriel. Gabriel, una pregunta. ¿Todas las bacterias que están en el lecho son malas? ¿Qué pasa con las bacterias? Con la parte de la microbiota. Esas bacterias que pueden facilitar, ¿no?, esa cicatrización. Pues es una pregunta muy buena. Siempre hay bacterias en todas las heridas y hay bacterias patógenas y bacterias que solo viven ahí y colonizan nuestra piel y la herida. Entonces, como en la piel, también la herida, hay una forma de balanza entre las heridas buenas y malas normalmente, y si eso es el caso, favorece la cicatrización. Pero si eso no es el caso y hay más bacterias patógenas, pues ellas, las bacterias, pueden causar una infección. Sin embargo, también las bacterias colonizadoras pueden formar un biofilm, como es bacteria que mostraron ese antivirograma. Entonces, es necesario es súper importante de quitar todo eso, el biofilm, con descuidamiento, porque nada más ayuda muy bien, ni el antibiótico tópico, ni el sistémico, y tampoco el antiséptico. Con esto ya has contestado también otras preguntas que estaban saliendo en el chat y yo creo que nos hemos pasado solamente un minuto de la hora. Nuria va a clausurar el webinar. Muchísimas gracias a todos, han sido unas charlas espectaculares y muchísimas felicitaciones en el chat y no podría ser de otra manera. Bueno, queda claro que recogiendo un poco las 4 brillantes ponencias, tenemos que mantener un poco
esa coherencia y tener en cuenta muchos aspectos que hemos comentado aquí, que hay que saber bien qué tenemos delante, que tenemos que ponerle un poco un nombre, un apellido, que tenemos que realizarlo de manera multidisciplinar, que necesitamos conocer esas causas que son importantísimas, que no podemos lanzarnos a curar una herida sin conocer pues, sin ponerle nombre y apellidos, y que, bueno, que este documento que la Yuma, ¿no?, acaba de publicar, pues nos sirva un poco de consenso para todos, que os invito a descargarlo y a leerlo, y que sea un poco esa parte del libro de cabecera para poder atender mejor a estas personas con heridas. Así que, por mi parte, muchas gracias a los cuatro. Gracias, Elena. Un placer. Tenerla aquí con nosotros. No, Os están dando las gracias por el chat. Hemos tenido más de 380 en el pico conectados, así que creo que ha merecido la pena y mucho. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.